Nuestra Señora de los Dolores. El dolor de María se une al de Jesús. Corredención de Nuestra Señora. Santificar nuestros dolores y sufrimientos. Acudir a Santa María, consoladora de los afligidos. Y, oh Madre, fuente de amor, diagonal diagonal hazme sentir tu dolor diagonal diagonal para que llore contigo, diagonal diagonal y que, por mi Cristo amado, diagonal diagonal mi corazón abrazado diagonal diagonal más viva en él que conmigo. 1. Quiso el Señor asociar a su madre a la obra de la redención, haciéndola partícipe de su dolor supremo. Al celebrar hoy este sufrimiento corredentor de María, nos invita la Iglesia a ofrecer, por la salvación propia y la ajena, los 1000 dolores, casi siempre pequeños, de la vida, y las mortificaciones voluntarias. María, asociada a la obra de salvación de Jesús, no sufrió solo como una buena madre que contempla a su hijo en los mayores sufrimientos y en la misma muerte. Su dolor tiene el mismo carácter que el de Jesús, es un dolor redentor. El sufrimiento de María, la esclava del Señor, purísima y llena de gracia, eleva sus actos hasta el punto de que todos ellos, en unión profundísima con su Hijo, tienen un valor casi infinito. Nunca comprenderemos del todo la inmensidad de su amor por Jesús, causa de sus dolores. Por eso, la liturgia aplica a la Virgen Dolorosa, como al mismo Jesús, las palabras del profeta Jeremías: oh vosotros, cuantos por aquí pasáis, mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor, al dolor con que soy atormentada. 2. El dolor de Nuestra Señora era mayor por su eminente santidad. Su amor a Jesús le permitió sufrir los padecimientos de su Hijo como propios. Si hieren con golpes el cuerpo de Jesús, María siente todas estas heridas. Si atraviesan con espinas su cabeza, María se siente desgarrada por las puntas. Si le presentan hiel y vinagre, María apura toda su amargura. Si extienden su cuerpo sobre la cruz, María sufre toda esta violencia. 3. Cuanto más se ama a una persona, más se siente su pérdida. Más aflige la muerte de un hermano que la de un irracional, más la de un hijo que la de un amigo. Ahora bien, para comprender cuán grande fue el dolor de María en la muerte de su hijo, habría que conocer la grandeza del amor que le tenía. ¿Y quién podrá nunca medir tal amor? 4. El mayor dolor de Cristo, el que le sumió en profunda agonía en Getsemaní, el que le hizo sufrir como ningún otro, fue el conocimiento profundo del pecado como ofensa a Dios y de su maldad frente a la santidad de Dios. Y la Virgen penetró y participó más que ninguna otra criatura en este conocimiento de la maldad y de la fealdad del pecado, que fue la causa de la pasión. Su corazón sufrió una mortal agonía causada por el horror al pecado, a nuestros pecados. María se vio anegada en un mar de dolor. Y dado que cada uno de nosotros hemos contribuido en gran parte a acrecentarlos, ¿no debe acaso agradarnos el meditarlos detenida y afectuosamente para compadecernos y reparar así las heridas infligidas al corazón de María y al corazón de Jesús? 5. 2. Desde el comienzo, parece como si el Señor nos hubiera querido enseñar a través de las criaturas que más amó en esta vida, María y José, que la felicidad y la eficacia redentora no están nunca lejos de la cruz. Y aunque toda la vida de Nuestra Señora estuvo, como la de su Hijo, dirigida al Calvario, hay un momento especial en que le es revelada con particular claridad su participación en los sufrimientos del Mesías, su Hijo. María, acompañada de José, había venido al templo para purificarse de una mancha legal que no había contraído y a ofrecer a su Hijo al Altísimo. En esta inmolación que hacía de su Hijo, María vislumbró la inmensidad de su sacrificio redentor, como había sido profetizado. Pero Dios quiso además revelarle la profundidad de este sacrificio y su propia participación en él por medio de un hombre justo, Simeón, que movido por el Espíritu Santo dijo a María: mira, este ha sido puesto para ruina y salvación de muchos en Israel, y para signo de contradicción, y tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. 6. Las palabras dirigidas a María anuncian con claridad que su vida habría de estar íntimamente unida a la obra de su Hijo. El anuncio de Simeón, comenta Juan Pablo II, parece como un segundo anuncio a María, dado que le indica la concreta dimensión histórica en la cual el Hijo cumplirá su misión, es decir, en la incomprensión y en el dolor. Le revela también que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre, y que su maternidad será oscura y dolorosa. 7.
El Señor no quiso evitar a su madre la zozobra de una huida precipitada a Egipto cuando, con el niño y con José, ya quizá estaba instalada en una casa modesta en Belén y comenzaba a gozar de una vida familiar en torno a Jesús. Dios no la dispensó del exilio en una tierra extraña para ella, ni de tener que recomenzar de nuevo con lo poco que pudieron llevarse en aquel viaje apresurado. Y luego, instalados de nuevo en Nazaret, la inquietud de aquellos días, buscando a Jesús en Jerusalén, a la edad de 12 años. ¡Qué momentos de angustia para el corazón de la madre! Y más tarde, durante los años del ministerio público del Señor, los rumores y calumnias que llegarían a sus oídos, las acechanzas por parte de los judíos de las que tendría noticia, las incomprensiones. Luego, las noticias, una a una, cada vez más terribles, que se van sucediendo en la noche de la traición, los gritos que piden su muerte en la mañana siguiente, la soledad y el abandono en que ve a su hijo, el encuentro camino del Calvario. ¿Quién podrá comprender jamás la inmensidad del dolor que anega el corazón de la Virgen Santísima? Allí está Nuestra Señora. Ve cómo clavan a su hijo en la cruz. Y luego los insultos, la larga agonía de un crucificado. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita de tantos tormentos llena. Diagonal diagonal cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. Diagonal diagonal y cuál hombre no llorara si en la Madre contemplara de Cristo tanto dolor. Diagonal diagonal y quien no se estremeciera, piadosa Madre, si os viera sujeta a tanto rigor. 8. Al considerar que nuestros pecados no son ajenos, sino parte activa, en este dolor de nuestra Madre, le pedimos hoy que nos ayude a compartir su dolor, a sentir un profundo horror a todo pecado, a ser más generosos en la reparación por nuestros pecados y por los que todos los días se cometen en el mundo. 3. La fiesta de hoy nos invita a aceptar los sufrimientos y contrariedades de la vida para purificar nuestro corazón y corredimir con Cristo. La Virgen nos enseña a no quejarnos de los males, pues ella jamás lo hizo, nos anima a unirlos a la cruz redentora de su Hijo y convertirlos en un bien para la propia familia, para la Iglesia, para toda la humanidad. El dolor que habremos de santificar consistirá frecuentemente en las pequeñas contrariedades diarias, esperas que se prolongan, cambios de planes, proyectos que no se realizan. Otras veces se presentará en forma de pobreza, de carencia incluso de lo necesario, en la falta quizá de un empleo con el que sacar la familia adelante. Y esta pobreza será un gran medio para unirnos más a Cristo, para imitarle en su desprendimiento absoluto de las cosas, incluso de las necesarias. Miraremos a la Virgen que contempla a su Hijo desposeído hasta de aquella túnica que ella conocía bien por haberla tejido con sus manos. Y hallaremos consuelo y fuerzas para seguir adelante con paz y serenidad. También puede llegar la enfermedad, y pediremos la gracia de verla como un tesoro, una caricia de Dios, y de dar gracias por el tiempo en el que quizá no supimos apreciar del todo el don de la salud. La enfermedad, en cualquiera de sus formas, también la psíquica, puede ser la piedra de toque que muestre la solidez del amor al Señor y de la confianza en Él. Mientras estamos enfermos podemos crecer más rápidamente en las virtudes, principalmente en las teologales, en la fe, pues aprendemos a ver también en ese estado la mano providente de nuestro Padre Dios, en la esperanza, pues siempre estamos en sus manos, pero especialmente cuando más débiles y necesitados nos encontramos, en la caridad, ofreciendo el dolor, siendo ejemplares en la alegría con que amamos ese estado que Dios quiere o permite para nuestro bien. Frecuentemente, lo más difícil de la enfermedad es la forma en que se presenta, su inusitada duración, la impotencia a que nos reduce, la dependencia a que nos obliga, el malestar que proviene de la soledad, la imposibilidad de cumplir los deberes de Estado y para un sacerdote, por ejemplo, la imposibilidad de continuar sus obras de apostolado, para un religioso seguir la regla, para una madre de familia ocuparse de sus hijos. Todas estas situaciones son duras y angustiosas a nuestra naturaleza. A pesar de todo, y después de haber empleado todos los medios que aconseja la prudencia para recuperar la salud, es preciso repetir con los santos: oh Dios mío, acepto todas esas modalidades, lo que quieras, cuando quieras y como quieras. 9. Le pediremos más amor y le diremos despacio, con un completo abandono: lo quieres, Señor. Yo también lo quiero. 10. Como tantas veces y en circunstancias tan diversas quizá le hemos dicho:
cuando sintamos que la carga se nos hace demasiado pesada para nuestras pocas fuerzas, recurriremos a Santa María en demanda de auxilio y de consuelo, pues ella sigue siendo la amorosa consoladora de tantos dolores físicos y morales que afligen y atormentan a la humanidad. Ella conoce bien nuestros dolores y nuestras penas, pues también ella ha sufrido desde Belén hasta el Calvario, una espada te traspasará el corazón. María es nuestra Madre espiritual, y la Madre comprende siempre a sus hijos y les consuela en sus necesidades. Por otro lado, ella ha recibido de Jesús en la cruz la misión específica de amarnos, solo y siempre amarnos para salvarnos. María nos consuela sobre todo mostrándonos el crucifijo y el paraíso. Oh Madre Consoladora, consuélanos a todos, haz que todos comprendamos que la clave de la felicidad está en la bondad y en el seguimiento fiel de tu Hijo Jesús. 11. Él sabe siempre cuál es el camino mejor para cada uno, en el que debemos seguirle.